Ahora sale con audio. Ya, vamos a comenzar con el retorno de las clases después de las vacaciones con lo que corresponde a selección de bombas centrífugas. En particular esta porque son las que más en realidad se utilizan en la industria y en el ámbito privado. O sea, para poder seleccionar en este caso bombas centrífugas hay que tener ciertos criterios antes de su selección, obviamente, para no seleccionar una bomba inadecuada, ya sea por presión o por caudal, o incluso en este caso por rendimiento. Eh, Muchas veces se tiende, al no estar seguro qué bomba es la que realmente me sirve para realizar el trabajo, se tiende a sobredimensionar, ¿ya? A utilizar en este caso una bomba más grande con un motor más grande, ¿ya? Lo cual va a asegurar en este caso una cantidad de caudal y una cantidad en este caso de presión, pero eh, lo que va a pasar es que vamos a gastar energía de forma innecesaria porque no es lo que necesitamos por ejemplo menos caudal de levante, porque se está siendo almacenado por ejemplo en un estanque, un depósito, o bien en este caso eh, si estamos utilizando una bomba para, por ejemplo, sacar agua de un pozo, el pozo no tiene suficientemente agua para el proceso que va a hacer la bomba diariamente. En algún momento va a quedar el pozo seco a lo mejor. Y, y por todas esas variables involucradas en este caso que se tienen que considerar. También se utiliza en lo que es edificio igual, mucho, este tipo de bomba. En la sala de bombas siempre se encuentran estas bombas trabajadas en este caso en serie, ¿ya? Con un manifold que la une, ¿ya? Y redirecciona en este caso el fluido hacia los distintos pisos de los edificios. Obviamente después en cada piso existe un equipo que permite en este caso generar ese levante de presión y mantener una cierta cantidad de agua en la cañería. Ya, esto para evitar la succión en vacío. Así que los equipos en esto jamás ya quedan completamente descargados, a no ser que se le haga una mantención. ¿Ya? Una bomba en un edificio, por ejemplo, que queda completamente descargada, puede generar una falla potencial en el equipo. ¿Ya? Por tanto, tienen sistemas en este caso de seguridad que mantienen el fluido retenido en las cañerías. ¿Ya? Estos equipos se encuentran en los pisos de los edificios. ¿Ya? Y lo que le permite en este caso mantener siempre un caudal mínimo requerido, que se le llama, y que cuando uno abra la llave salga automáticamente el agua, sin esperar un par de segundos o un par de minutos, en este caso, a que funcione. Si no tuvieran esos equipos, la bomba tendría que succionar el agua desde cero, se podría decir, desde la base donde la está succionando. Y eso generaría ciertos minutos, en este caso, de no suministro, debido a que está succionando todavía y está distribuyendo el agua por la cañería. Por tanto, el agua no saldría inmediatamente, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en los edificios no ocurre eso. El agua sale inmediatamente. Es porque tienen estos sistemas que retienen, en este caso, caudal en los distintos pisos para poder siempre suministrar un caudal positivo de fluido. Entonces, uno de los criterios que se necesita conocer es el rendimiento. Tenemos que conocer la zona de máximo rendimiento de la bomba para poder seleccionar el modelo. Aquí tenemos las curvas de QH. Y tenemos que ver cuánto es el caudal que se va a suministrar habitualmente en la instalación. Conociendo el caudal que se va a suministrar habitualmente en la instalación, podemos seleccionar la bomba de acuerdo a estos gráficos que tenemos, o estas curvas, la bomba que más se adecua en este caso a ese trabajo. ¿Ya? Pero siempre
preocupando de seleccionar la parte, en este caso, superior, ya que no quede, por ejemplo, una bomba muy, se podría decir, eh, muy justa en este caso al nivel de caudal y presión que necesitamos, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a estar sobreexigiendo frente a cualquier pérdida de carga el equipo, y por ende a futuro en este caso puede fallar también. Pero sobre todo nos ajustamos en el rendimiento por el tema de energía, por ahorros energéticos que se necesitan, ya obviamente el costo de energía del motor eléctrico que ayuda en este caso a funcionar la bomba, eh, tiene en este caso una potencia, el cual está asociado a un costo energético. Entonces la idea en este caso de conocer el rendimiento, sobre todo es evitar en este caso costos de energía innecesarios y ahorrar lo más posible en ese aspecto. Ahora, ¿qué tenemos que considerar para el diseño? Que es parte en este caso de la selección de la bomba también, porque tenemos que analizar el diseño tanto de las tuberías o los tramos de tubería que se van a utilizar para las distintas aplicaciones. Para esto, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Es como la tubería nunca va a ser completamente recta. De hecho, tenemos una zona en este caso que se encuentra, que es la parte de succión, o aspiración, mejor dicho. La parte de aspiración, que es la tubería en este caso que se encuentra en el punto de aspiración donde se va a obtener el agua. Y después viene una bifurcación que es un codo donde vamos a encontrar la bomba. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar la bomba. Después seguramente va a haber otro tramo de cañería, que muchas veces este tramo de cañería ni siquiera va a ser recto. ¿Ya? Debido en este caso a, puede ser que esto esté ubicado en la sala, una sala de bomba, y tengamos que distribuirlo a diferentes partes, en este caso, a diferentes puntos, por tanto va a tener bifurcaciones. ¿Ya? Por tanto, el tramo de cañería jamás va a ser como recto, recto. Al no ser recto, ¿qué es lo que se hace? Se analiza cada uno de los tramos por sección. Una sección, otra sección, otra sección, otra sección, otra sección. ¿Ya? ¿En qué nos ayuda en este caso seleccionar por sección los tramos de cañería? ¿Ya? Nos ayuda sobre todo al tema de cálculo de pérdidas de carga. ¿Ya? Y también, obviamente, uno de los otros puntos importantes es saber el diámetro, en este caso, óptimo de conducción. No utilizar una cañería demasiado grande, ni una, en este caso, demasiado pequeña. O, por ejemplo, no utilizar una cañería a lo mejor de 1 pulgada y reducir su diámetro al tiro a media pulgada. Porque lo que vamos a generar en ese caso va a ser una zona de pérdida de carga en este punto. Aparte de generar una zona de pérdida de carga, vamos a generar una especie de tapón. ¿Ya? Se podría decir que sería una zona, en este caso, cuello botella en ese punto. Entonces, para evitar todo eso, tenemos que analizar cada uno de los tramos de cañería como que si fueran por separado. Y ver cuántos codos, acoples tengo
en los diferentes puntos, ¿ya? Para ir asociándole una pérdida de carga al sistema. Después vamos a hablar de qué se tratan esas pérdidas de carga, pero yo creo que ya en este caso las conocen, ¿no? O lo han oído hablar en otras asignaturas a lo mejor, que está muy relacionado con todo lo que es conducción de fluido, así que lo tenían que haber visto a lo mejor en termodinámica o en otra asignatura, en este caso equivalente. Ahora, ¿cómo podemos saber en este caso o determinar el diámetro óptimo de la conducción? Acá hay un punto relevante que sí tiene que conocer. Y no tiene que ver tanto con el caudal, sino que más con el fluido. Cada fluido en este caso tiene una viscosidad determinada, calculada, ¿ya? Por tanto, se va a mover a una velocidad distinta por la viscosidad que tiene el fluido. Entonces, dependiendo del fluido que vamos a transportar en el interior, en este caso de la cañería, se va a analizar en este caso cuál es el diámetro requerido. Entonces yo no analizo en el fondo al revés, no analizo el diámetro de la cañería de acuerdo en este caso al caudal requerido, sino que lo analizo de acuerdo a la viscosidad del fluido y por ende la velocidad que ésta puede tomar de acuerdo a su viscosidad. La velocidad de los fluidos en este caso están calculados para ciertas viscosidades, dependiendo del tipo de fluido. Eso lo vamos a encontrar en algunas tablas. Así que toda esa información está disponible en este caso para el cálculo. Si no necesitamos en este caso calcular la velocidad del fluido o calcular en este caso el diámetro de la cañería para un fluido viscoso, eso ya está por tabla, está determinado. ¿Ya? Nos dice, por ejemplo, cuál es la velocidad para un fluido, en este caso con alta viscosidad, cuál es la velocidad de un fluido que puedo tomar con una baja viscosidad, de acuerdo a los tipos de fluidos. Todas esas velocidades se encuentran disponibles, ¿ya? Y nos sirven como referencia, porque obviamente existen factores o variables como las pérdidas de carga, en este caso los codos de las bifurcaciones, que obviamente limitan esa velocidad. Por tanto, nos sirven solamente como referencia. El diámetro de acá dice, de la sección interna de la conducción, es decir, de la parte interna de la cañería, ¿ya? Tiene un valor máximo que no debe ser sobrepasado. ¿Por qué? Porque si el fluido sobrepasa el valor máximo para el cual fue diseñada, en ese caso la cañería, que va a producirse un deterioro interno, ya sea del propio material o en el peor del caso se va a generar en este caso presión inadecuada que me pueden dañar, sobre todo en la parte donde se encuentra la unión en los flanges de las cañerías, o incluso en las partes que se encuentran unidas con soldadura. Los puntos en donde existe alguna bifurcación o existe una discontinuidad. ¿Vamos bien? Entonces, hasta el momento, para poder seleccionar una bomba, existen varios criterios. El rendimiento, ¿cierto? Hasta el momento estamos viendo en este caso el diámetro que tiene que tener en este caso la cañería de acuerdo a su viscosidad y a la velocidad obviamente del fluido, que está íntimamente relacionado con la viscosidad, ¿no? Y para ello también tenemos que conocer las pérdidas de carga que las vamos a ir conversando más adelante. ¿Y el rendimiento para qué nos ayuda? A ver si se acuerdan. ¿Para qué nos sirve el rendimiento? ¿Cuál es el punto en este caso de analizar el rendimiento en los equipos?
¿Alguno que tenga la respuesta? Lo que conversamos anteriormente. Cuando les dije, ¿qué pasa cuando yo desconozco un poco del tema y me aseguro con una bomba, en este caso, y con un motor, en este caso, a lo mejor de mayores dimensiones y mayor potencia que el que yo necesito, en este caso, en el sistema? No me puede producir nada negativo a excepción de un punto. Ahora, si yo elijo uno de menor, en este caso, potencia y menor caudal, obviamente, del que se necesita, puedo obtener, ahí sí que voy a obtener problemas, ¿ya? Puedo obtener problemas, en este caso, de suministro de caudal, de presión o incluso de tiempo de llenado. Pero si sobredimensiono, ¿cuál va a ser el principal problema que voy a generar? ¿Ninguno? Lo conversamos hace unos minutos, otras no. Costos de energía, dinero, costo de energía, no menos importante. Cálculo de pérdidas de carga. Y aquí llegamos al concepto de pérdida de carga que habíamos comentado anteriormente. Generalmente, ¿cómo se origina? Por el rozamiento, en este caso, que existe el fluido con las paredes de la cañería o de la tubería, dependiendo en este caso del tamaño de este. Ya si tienen cordón de soldadura o no, va a ser cañería o tubería. Por tanto, el factor, en este caso, de rozamiento que vamos a obtener, ya que también está determinado, ¿ya? Los valores de pérdida de carga están determinados en este caso en cada uno de los puntos, ya sea en los tramos de cañería, en las bifurcaciones, en las zonas de aspiración y en las zonas de impulsión, están determinados. Uno en este caso lo que lo hace, los va incorporando en el cálculo más que nada, ¿ya? Los va sumando, pero están también determinados, ¿no? Entonces, ¿en qué nos va a ayudar a conocer estos valores? Cada una, en este caso, de estas pérdidas de carga los genera un problema, en este caso, de caída de presión, porque está generando rozamiento. Estoy perdiendo presión en cada uno de esos puntos. Si yo estoy perdiendo ya parte de la presión en cada uno de esos puntos debido a estas bifurcaciones o debido a este rozamiento, ya no voy a llegar con la misma presión, en este caso, de salida. Entonces, la tengo que considerar para asegurarme que la presión que voy a necesitar, incluyendo estas pérdidas de carga, sea la adecuada. Porque si no la incluyo, puede ser que el equipo, a lo mejor por selección, me cumpla, pero el sistema en general es el que no está cumpliendo. Tengo demasiadas pérdidas de carga, ¿ya? Lo cual me está restando, en este caso, presión en el fluido. Y el problema no va a ser el fabricante. ¿Ya? Ustedes van a decir, chuta, pero si yo compré esta bomba porque supuestamente me decía que era capaz de suministrar tal caudal a tanta presión, y resulta que me estoy calculando acá y me está suministrando, por ejemplo, menos presión y menos caudal de lo que dice el fabricante. ¿Por qué está pasando? O sea,
y voy enojado a cambiar la bomba. No, ¿por qué? Porque a lo mejor no considera las pérdidas de carga. ¿Cuál es la forma más rápida de determinar en este caso si la bomba está generando la presión y el caudal que se requiere? Lo que yo necesito, de acuerdo en este caso a la selección. La forma más rápida es analizar cuánto caudal está suministrando por minuto. ¿Ya? Y eso lo podemos saber haciendo funcionar la bomba, ¿ya? Encendiéndola y tomando el tiempo a lo mejor que se demora en almacenar 1 metro cúbico de agua. ¿Ya? ¿Cuánto se demora, por ejemplo, en la zona de succión? Al encender la bomba, ¿cuánto se está demorando, por ejemplo, con el tramo de cañería, desde el punto de origen al punto de destino? ¿Cuánto se demora en llegar el agua? O sea, en 200 metros de distancia se está demorando 2 minutos o 3 minutos en que llegue el agua a la zona de salida. Ya, es una variable que se debe considerar y que la tengo que tener en cuenta, ya que la agua no se me va a suministrar de forma automática, ya, sobre todo en la, en el primer funcionamiento, porque tiene que llenar en este caso la cañería. Después existe un sistema en este caso que evita el reflujo, en el fondo que el fluido regrese por la cañería hacia el lugar, en este caso, de aspiración. ¿Ya? Existe una membrana que se preocupa de mantener siempre el agua dentro de la cañería para, como les dije, que no llegue a pasar que al encender la bomba no tenga caudal de forma inmediata. Y la otra factor que puedo tomar en cuenta es cuando enciendo la bomba, espero en este caso que se llene el metro cúbico de agua, por ejemplo, y tomar el tiempo de llenado. ¿Ya? Eso me va a arrojar varias variables, por ejemplo, como la velocidad del fluido y la capacidad, en este caso, de caudal que me está entregando la bomba. Y con eso puedo ir, en este caso, a revisar si realmente está cumpliendo o no con las expectativas, en este caso, que necesito. Ya, ¿se acuerdan que los valores de pérdida de carga yo les dije que en este caso estaban determinados, que ya los teníamos en tablas, ya, y eran conocidos? Bueno, acá por ejemplo se les muestran dos valores de pérdida de carga. Estos valores de caída de presión o pérdida de carga que se generan son para caudales que se encuentran entre 0 a 60 metros cúbicos por hora. Ahí puedo sacarle, por ejemplo, el equivalente a metros cúbicos por minuto igual, ¿ya? Porque metros cúbicos por hora ya a lo mejor es demasiado tiempo. ¿Ya? No voy a estar esperando, por ejemplo, una hora que me determine cuántos metros cúbicos estoy levantando, pero 100 minutos a lo mejor ya es más fácil y es más rápido. Tenemos la zona de aspiración, que es la primera, la zona, en este caso, de succión, ¿ya? Donde está tomando el agua o el fluido, en este caso, la bomba. Y ahí, en la zona de aspiración, vamos a tener una pérdida de carga, ¿ya? Que equivale, por ejemplo, a 0.39 bar. No es menor. Después vamos a tener otra zona que es crítica, que es la zona de impulsión, ¿ya? Que es esto en la zona de impulsión es directamente donde se encuentra la bomba, ¿ya? Donde recibe en este caso el fluido la bomba y después la impulsa por otro lado, ¿cierto? Generalmente por la parte superior. La toma por la parte frontal y la impulsa por la parte superior. Por la parte superior existe una pérdida de carga, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa zona donde se encuentra la bomba, cuando llega el fluido, vamos a encontrarlo con los álabes a lo mejor, ¿ya?
y con una bifurcación, porque la salida no se encuentra directamente asociada a la entrada, sino que se encuentra en la parte superior. Hace un movimiento del fluido como de esta manera. Llega el fluido por la parte frontal, se encuentra con la bomba, ¿cierto? El cual tiene su ala, ¿ya? Y le impulsa por la parte superior. Entonces, en esa bifurcación que hace el fluido, se genera una pérdida de carga, ¿ya? Que puede llegar a ser de 0.59 a 0.78 bar. Y así vamos a ir asociando cada una de las pérdidas de carga, en los codos, en las T, ¿ya? Los codos de 90, en este caso de 45, todos tienen una pérdida de carga distinta, y de acuerdo al material obviamente también, ¿ya? Al realizar el cálculo entonces de pérdida de carga, en este caso, que es el que estamos analizando de acuerdo a estas variables, se tiene que procurar que en la medida posible no supere los valores anteriores, ¿ya? Es decir, que las pérdidas de carga no sean mayores a estos valores que están acá. Porque si llegan a ser mayores, ¿ya? ¿Qué se tiene que hacer? Aumentar el diámetro de la conducción, ¿ya? Por encima de lo que se recomienda la velocidad de circulación. ¿Por qué? Porque si son mayores, estoy teniendo menos pérdida de carga, es decir, me está frenando el fluido. Si me está frenando el fluido, no voy a llegar con la misma velocidad, en este caso teórica, que debería llegar. Porque en la práctica estoy perdiendo, tengo muchas pérdidas. Por tanto, tengo que aumentar en este caso el diámetro en este caso de conducción para que llegue un mayor caudal y por tanto genere una mayor velocidad y supere en este caso esas restricciones de pérdida de carga y pueda llegar con el caudal en este caso que requiero. Y acá tenemos algunos conceptos importantes que son la altura total de aspiración y la altura total de impulsión. ¿Qué es lo que es la altura total de aspiración? En este caso es la altura que se encuentra desde el punto de aspiración de donde se está obteniendo en este caso el fluido, ¿ya? Hasta la zona, en este caso, donde se encuentra la bomba, ¿ya? Específicamente en el eje. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, el fluido acá abajo, tengo la bomba acá arriba, ¿ya? Acá está el impulsor, ¿ya? Ese va a ser el eje. Chuta, medio. Por tanto, de la altura desde que estoy tomando, en este caso, el fluido hacia el eje de la bomba. Esa es la altura total de aspiración. Y después tenemos la altura total de impulsión, que es de donde se toma el fluido, desde el eje, en este caso, a donde se va a suministrar. ¿No? ¿Qué nos dice además? Dice, los dos primeros sumados pueden ser positivos o negativos, pero el tercero siempre es negativo. ¿A qué hace referencia eso? Que la altura, en este caso, de aspiración, puede ser positiva o negativa, pero las pérdidas de carga siempre van a ser negativas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy succionando, si yo estoy succionando de un punto que está por debajo del eje de la bomba, tengo un valor negativo, porque tengo succión, tengo que aspirar. Pero si a lo mejor el proceso de aspiración funciona al revés, donde tengo el fluido en la parte superior y tengo la bomba en la parte inferior, esto va a ser positivo. ¿Ya? Porque está cayendo
por, en este caso, gravedad. Y se está suministrando por gravedad. Por tanto, no va a ser negativo, va a ser positivo. A eso es lo que se refiere. Dependiendo en dónde se encuentre la aspiración, si es por debajo del eje de la bomba o sobre el eje de la bomba, va a ser positivo o negativo. Pero el que siempre va a ser negativo son las pérdidas de carga. Eso le está diciendo la primera parte. Y el segundo, que está relacionado con la impulsión, que es desde el eje de la bomba hasta donde se necesita en este caso llegar con el fluido, ya que es la altura total de impulsión, se le tienen que obviamente restar en este caso las pérdidas de carga del sistema. Y aquí existe el concepto de carga neta positiva de aspiración, o NPCH, ¿ya? Y tenemos dos tipos de NPCH, el disponible y el requerido. La primera está relacionada con el diseño de la bomba, ¿ya? Y hace referencia en este caso a la energía que necesitamos para llenar la parte de aspiración de la misma. ¿Cuánta energía necesitamos para llenar, en este caso, la zona de aspiración? Y vencer por completo todas estas pérdidas de carga que se generan, ¿ya?, en la parte de aspiración. ¿Ya? Entonces, el NPCH requerido es la energía que se necesita para poder vencer todas las pérdidas de carga, ¿ya? Ya sea por rozamiento o por alguna bifurcación, y que se necesitan vencer para generar, en este caso, el caudal y la presión necesaria de funcionamiento. ¿Ya? Y acá les voy a dejar un video cortito, que es el último minuto antes de que termine la grabación, porque en este caso la elección del modelo de la bomba los vamos a dejar para la próxima clase. Entonces les voy a mostrar en el último minuto el video que le explica a más detalle sobre el NPCH disponible requerido. En el día de hoy hablaremos un poco de mecánica de fluidos, principalmente cómo calcular el NPSH requerido y disponible de las bombas. Esto con el objetivo de conocer si una bomba está cavitando o no. Pero ahora bien, ¿qué es el NPSH? Que por sus siglas en inglés representa Net Positive Suicide Head, lo que en español es altura neta positiva de aspiración. El NPSH se trata de la diferencia entre la presión del líquido en el eje del rotor y la presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo. O dicho de otra forma, es la presión absoluta mínima que debe haber en la entrada de la bomba para evitar fenómeno de cavitación, y representa una de las características más importantes para una bomba. Pero la cavitación como tal es un fenómeno físico que se produce cuando la presión del agua o cualquier otro fluido disminuye por debajo de la presión de vapor del fluido a la temperatura del proceso. Al originarse la cavitación, las moléculas que componen el fluido cambian de estado líquido a estado vapor y se generan burbujas de vapor que son muy dañinas para los equipos de impulsión, como hélices y las bombas centrífugas. Si la bomba que opera con una aspiración excesiva, la presión a la entrada puede disminuir hasta llegar a alcanzar la tensión de vapor del agua, y se desprenderán entonces burbujas de vapor de agua, que cuando la presión se recupera, explotarían, ocasionando graves daños en los mecanismos de la bomba. El asunto de la presión negativa que origina la formación de burbujas de vapor en el agua y la cavitación lo trataré en detalle cuando les explique un ejemplo referente al cálculo del NPSH requerido y disponible. Ahora bien, ¿qué es el NPSH disponible y cuál es el requerido? Es importante que diferenciemos esto, porque es una pregunta clave para el estudio de la mecánica de fluidos y principalmente el cálculo de las bombas.
El NPSH disponible o de la instalación es un valor que depende de las características de la instalación y equivale a la reserva total de la presión por encima de la tensión de vapor de fluido y que se encuentra disponible en la zona de la brida de la aspiración de la bomba. Debemos entonces calcularlos con las cabezas de presión a lo largo de todo el sistema. Este valor resume un solo concepto: todas las características de la instalación que incluyen en la altura de la aspiración de una bomba, el NPSH disponible debe ser mayor o igual al NPSH requerido, más 0.5, que representa un factor de seguridad. Es importante tener en cuenta esta relación entre el disponible y requerido, porque van a permitir que una bomba funcione sin cavitación. Ahora bien, ¿qué es el NPSH requerido o de la bomba? Es un valor que solamente depende de las características de la bomba y no de las características de la instalación. Es variable para cada bomba y siempre es positivo y cambia según el caudal o el número de revoluciones del motor. Los valores y las curvas son suministrados por los fabricantes